Voy a ir paso a paso. Primero, no te enfrentes a esos pensamientos. Yo he oído algo que es de los mayores errores en la práctica meditativa. Lo que tienes que hacer es no pensar. Tú, sobre todo, no pensar. Cualquier cosa, pero no pensar. No, yo no tengo que pensar. No tengo que pensar. No, sobre todo, no pensar. Ya estás pensando. No es que no pienses, es que no te atrape el pensamiento. A mí me puede venir un pensamiento de ¿conseguiré llegar al tren o no? Pero otra cosa es que me empiece a ver, si no llego, empieza a angustiar. Entonces ahí no me doy cuenta y vuelvo, ¿vale? Eso es lo primero, no enfrentarte. En segundo lugar, no negar las emociones que tienes. Si tienes ira contra tu pareja, acepta, iba a decir asume, acepta que en ese momento tienes ira. Porque si no aceptamos las emociones que tenemos y las sumergimos a nivel profundo del inconsciente, desde ahí evolucionan como enfermedades. ¿Lo aceptas? Tengo ira. Aceptas tu punto de partida, tienes ira, pero no tu punto de llegada. O sea, tu punto de partida no es lo mismo que tu punto de llegada. Tu punto de partida es que tienes ira, tu punto de partida es que tengo miedo, tu punto de partida es que estás frustrado, tu punto de partida es que has tenido la desesperación. Bien. Pero ese no es tu punto de llegada. Esto es fundamental, porque cometemos los errores. Yo no tendría que sentir ira, qué vergüenza. Entonces, en vez de sentir ira, ya sientes culpa. Menudo trueque que has hecho. Has cambiado la ira por la culpa. O qué vergüenza, yo con ira. Encima, se te ha colado la vergüenza. Entonces, eso es número 2. Número 3. En ese momento, tu pensamiento no sirve para nada más que para hundirte. Es un pensamiento automático que lo que está haciendo es reavivar esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes que quitarle la fuerza vital. ¿Cuál es la fuerza vital? La fuerza vital es tu atención. Hace muchos años, yo ya tengo mucha juventud acumulada, hace muchos años los tocadiscos, los de vinilo, estaban dando vueltas, ¿verdad? Le quitas, lo desenchufas y a que no se para inmediatamente la música, a que no se para el disco, va, pero sabes que el disco se parará. Cuando tú llevas la atención al cuerpo, no permites que siga alimentando el pensamiento se va debilitando. No pasa nada porque no contestes, no pasa nada porque no reacciones, pasa todo si te mantienes en calma y en silencio. Y en ese momento, haciendo eso, notarás como poco a poco ese disco se va parando y vas teniendo más sosiego. Por cierto, ese sosiego está asociado a un mayor riego sanguíneo del cerebro ejecutivo, que en el ruido mental experimenta un robo de esa sangre que va a la musculatura. Pues no podemos estar tensos muscularmente hablando. Como todo esto es un entrenamiento. Al principio serás capaz igual de aguantar un nanosegundo en respiración, pero al día siguiente aguantarás 10 nanosegundos. Al siguiente, a lo mejor 20 segundos. Llegará un momento en que 1 minuto. ¿Y qué ocurrirá? Que conforme mayor riego sanguíneo tengas en tu región prefrontal, en la corteza prefrontal, pensarás con más claridad, aumentará tu eficacia y tu eficiencia. Es que hay que romper el círculo vicioso. En algún lado habrá que empezar. ¿Tiene sentido? Queridos, a ver. La Etoli, que está en Etiopía, tiene las huellas más antiguas del ser humano. Australopiteco, muy parecido al humano. Un volcán ceniza, caminando bípedo. ¿Sabéis lo que supuso la posición bípeda? Supuso lo siguiente. Primero, manos libres. ¿Os imagináis no tener las manos libres? ¿Cómo habríamos construido cosas? Número 2, capacidad no de correr más, pero de caminar distancias más largas. El ser humano, por ejemplo, puede caminar a veces distancias más largas que un antílope, aunque el antílope corra más. Capacidad de ver el horizonte. Cuando un niño nace,
nace de pie. Si conocéis un niño que nazca de pie, me lo presentáis. Nace gateando y poco a poco va aprendiendo. Es una ley de la naturaleza. Nosotros lo que queremos es tener esas capacidades que nos aporta la práctica del silencio, pero lo queremos ya. Queremos las manzanas maravillosas sin haber plantado la semilla, sin haberla cultivado y tener la paciencia que no es el aguantarse, sino el adaptarse al ritmo natural de las cosas. No es posible. En mi experiencia no es. Entonces uno tendrá que decidir no cuánto le va a costar, sino hasta dónde le puede llevar. Es lo que es. Hola, buenas tardes, Mario. Soy Macarena. Me estaba preguntando, mientras te escuchaba, ¿qué le pasa a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cuando entra en ese estado de silencio, de serenidad? Vale, muy buena pregunta, Macarena. Voy a tener que responder muy breve porque ya el tiempo se ha agotado. Pasan varias cosas. A nivel del cerebro, lo primero que ocurre es que cambia el modo de funcionamiento. Nosotros estamos atrapados en lo que se llama la red neuronal por defecto, la red de la distracción. Dejamos la cara puesta, pero la olla no la llevamos a Camboya. La cara sí. ¿El resto? Entonces, esa red neuronal por defecto está asociada a ineficiencia en el manejo de datos y peor salud. Cambia, apagamos la red neuronal por defecto y activamos la red ejecutiva central. Son estructuras distintas. La red neuronal por defecto incluye, por ejemplo, el cíngulo posterior, el precúneo, la región ventromedial, mientras que la red neuronal, la red ejecutiva central, el cíngulo anterior y la corteza dorsolateral, entre otros. Son redes distintas. Cuando nosotros estamos atentos, captamos más información, manejamos mejor los datos y además funciona mejor el sistema inmune. Hasta mejoras 18-20%, que es una barbaridad. Imaginaos lo que es un 20% de mayor potencia en nuestro ejército, ¿no? Por otro lado, se produce, como comentaba antes, la sincronización entre los dos hemisferios, empiezan a hablar entre ellos porque cambia el patrón electroencefalográfico. Normalmente el estrés es alto beta y empieza a verse cómo se forman ondas alfa, ondas teta, y esas ondas están asociadas con muchos efectos a nivel de salud y a nivel de eficiencia. Bien. Por otro lado, la práctica meditativa activa lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, es el que repara el cuerpo. El sistema nervioso parasimpático tiene un gran impacto antiinflamatorio. Imagínate la importancia que tiene en enfermedades como la esclerosis múltiple, trastornos degenerativos del sistema nervioso central, trastornos autoinmunes, etc. Y además el sistema parasimpático libera acetilcolina que potencia el sistema inmune para portarse bien. Por otro lado, se sabe que en estos estados meditativos el corazón cambia su ritmo, no el ritmo del electrocardiograma, sino un ritmo mucho más sofisticado que se puede medir con unos aparatos no muy complejos, pero muy interesantes, y pasa a lo que se llama coherencia cardíaca, es decir, en vez de ser algo como una línea de una sierra, empieza a hacer como forma de olas. Esta coherencia cardíaca está mandando mensajes, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, para que liberen DHEA. La DHEA se ha asociado a reducción de cuadros de ansiedad y depresión, mejora el sistema del sistema inmune, mejora el funcionamiento del corazón, es decir, eso que se llama la hormona de la eterna juventud, ¿no? También libera oxitocina, el corazón cuando entra en esa coherencia cardíaca también libera oxitocina, es decir, son tantos los beneficios que montones de hospitales en el mundo, pero hospitales ultra prestigiosos, MD Anderson Cancer Center, Harvard, sitio Weizmann en Madison, esos sitios muy reconocidos a nivel mundial, lo enseñan. No solo a los pacientes, también a los médicos y al personal de enfermería, que también tienen enormes libertades.
Por eso es tan importante que poquito a poco vayamos aprendiendo. Mejora clarísimamente la salud y es uno de los mejores remedios contra la forma dañina de estrés que libera cortisol. De hecho, la DHEA, que libera las glándulas suprarrenales, es una de las hormonas, junto con la oxitocina, capaz de cortar el eje del estrés crónico. Y los recursos los tenemos. Pero como nos miramos en el espejo y decimos, el de siempre, la de siempre, no. ¿Qué decía? Ya voy a terminar porque creo que se me pasa tiempo. ¿Qué decía Marcel Proust? Algo precioso, gran escritor francés. El verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, no consiste en eso, consiste en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Daros las gracias por vuestro cariño, por vuestra presencia, por vuestro interés. Gracias a Aprendemos Juntos del BBVA por la invitación, gracias a esta ciudad tan maravillosa como es Barcelona. Y sencillamente invitaros a eso, esos pequeños pasitos, 5 minutitos por la mañana. Voy a cerrar los ojos, voy a poner mi atención en la respiración, voy a ganar esos segundos de libertad cuando tenga ganas de reaccionar, tal cual. Y a medida que vuestro cuerpo empiece a sentir esos beneficios y vuestra propia mente, será algo que probablemente y afortunadamente ya jamás dejaréis. La coneixeu molt bé, ella és psicòloga i durant el pas del temps s'ha especialitzat en temes vinculats a les relacions tòxiques, relacions de parella, l'amor propi, l'autoestima i la dependència emocional. És una de les persones més estimades d'Aprendemos Juntos i de fet els seus vídeos tenen més de 20 milions de reproduccions, que es diu aviat. Bé, ella fa un tipus de xerrades, els que la coneixeu sabeu, amb un to divulgatiu, didàctic i molt clar i concís. I és el que farà avui. De fet, al final de la xerrada farà una mena d'experiència conjunta amb tots plegats i us convidarà a explorar la connexió que hi ha entre l'amor propi i les relacions de parella. O sigui que estigueu molt atents. Amb tots vosaltres, Sílvia Congost. Imagina que te diriges hacia una tienda en la que venden aparatos electrónicos para hacerte con un último modelo de un robot que te han prometido que facilita tu vida al 100%. Que va a hacer que tu vida, cuando tengas ese robot y lo utilices, mejore absolutamente, mejore de manera radical. Dices, bueno, tengo que invertir un dinero considerable, pero quiero hacerlo. Entonces vas hacia la tienda, se la pides a un empleado y te dice, sí, por supuesto, mira, aquí tienes, esta es la caja, pero me has caído bien y quiero que sepas que la realidad, a pesar de que hay una grandísima campaña de marketing con este aparato, la realidad es que falla el 70% de las veces. Es decir, el 70% de las veces que alguien lo compra y lo utiliza, no funciona como te han prometido. Es más, no solamente no funciona, sino que dificulta tu vida y hace que tengas muchos más problemas de los que tenías antes de adquirirlo. ¿Cuántos valientes de la sala se harían con este robot si os dicen eso? Que solo, o sea, ¿cuántos os la jugaríais para ver si sois de ese pequeño 30%? No hay ningún valiente, ya lo creo. Ahora bien, ¿qué pasaría si os dicen? Bueno, hay una pequeña cosa que puedes tener en cuenta. Este robot viene con un manual de instrucciones y si tú te dedicas un poco a estudiar ese manual, si tú profundizas, si lo lees con atención, entonces podrás entender bien cómo funciona, podrás entender correctamente por qué te está dando problemas, cuál es la causa de esos problemas y sabrás también cómo hacerlo para solucionarlo. Entonces ese porcentaje
pasará de ser del 30% a aumentar prácticamente al 60%. Y sí que facilitará tu vida y va a ser que esta sea mucho mejor. Entonces, ¿algún valiente se atrevería, teniendo en cuenta que tiene que dedicarse a estudiar ese manual? ¿Quién lo compraría? Muy bien, me gusta esta respuesta. Pues mirad, las relaciones de pareja sabemos que fracasan nada más y nada menos que el 70% de las veces. Es decir, el 70% de las ocasiones en las que uno se compromete en una relación o acaban en divorcio, en ruptura o se tienen que separar definitivamente. Y aún así, dato curioso, seguimos apostando por las relaciones. Seguimos teniendo la esperanza de que vamos a ser de ese 30% que estaremos tocados y la cosa nos irá bien. Lo cual, quiero remarcarlo, por favor, me parece una grandísima noticia, me parece algo muy alentador y muy positivo. Porque sí, mi nombre es Silvia Congost, soy psicóloga, estoy especializada en temas de autoestima y de relaciones, pero no soy la psicóloga del desamor, no soy la psicóloga que aboga para que aumenten los índices de ruptura y divorcios en el mundo, ni me gusta solamente hablar de conflictos, al contrario, me gusta que me identifiquen por la psicóloga del amor y las relaciones, porque creo absolutamente en las relaciones, creo que es la esencia de nuestra vida, es lo más importante y me encanta que sigamos creyendo en ellas. De hecho, mirad, llevo más de 20 años de experiencia profesional en los que me he dedicado en cuerpo y alma, os lo aseguro, a esta labor, a divulgar y a poder expandir ese mensaje para lograr que todos tengamos más acceso a ese manual de instrucciones que nos ayudaría a entender mejor cómo funcionan las relaciones, que nos ayudaría a entender mejor por qué se tuercen, qué es lo que ocurre cuando fallan, cuando no nos aportan ese bienestar que nos habían prometido. Y a lo largo de estos más ya de 20 años, y creo que voy para los 25, 26, he escrito con esta finalidad 11 libros que pretenden aportar esas herramientas. He creado 3 centros de terapia desde los que, junto a mi equipo, estamos ayudando a tener relaciones más sanas a personas de todo el mundo. Y os aseguro algo, una y otra vez, año tras año, mes tras mes, paciente tras paciente, confirmamos lo mismo. El secreto de las relaciones es uno, es siempre el mismo, en cada país, con cada paciente y en cada rincón del mundo. Siempre el secreto de las relaciones es el mismo. Y os lo voy a decir desde ya, desde este momento. El secreto de las relaciones no es otro que la educación. Educación, educación, educación. Cuanto más acceso, interés e involucración tengamos y pongamos en esa parte educativa, en esa parte en la que podamos entender qué es lo que nos ocurre, qué ocurre cuando tenemos problemas, si tenemos probabilidad o posibilidades de encauzarlo, de solucionarlo, o si no tenemos ninguna probabilidad y estamos haciéndonos daño gratuitamente, todo eso es sin ninguna duda lo que de verdad nos ayudaría. Entonces, está claro que desde la ceguera, el desconocimiento o la desinformación, que una relación funcione es cuestión de suerte, ¿sí o no? En cambio, cuando nosotros tenemos esa información, cuando nosotros tenemos acceso a esos datos, tenemos la capacidad también, el poder, el potencial, porque la información es poder, de decidir qué queremos hacer ahí, de decidir qué es lo que podemos hacer para que ello vaya un poquito mejor. Y es que, fijaos en otra cosa, por mucho que el 70% de casos de relaciones acaben en rupturas o acaben en divorcios, hay algo que también desde la psicología tenemos clarísimo, y es que la calidad de nuestra vida, es decir, que sintamos que nuestra vida vale la pena, que sintamos que vale la pena levantarnos por la mañana, luchar para superar esas enfermedades, esas dificultades, esas piedras que la vida nos va poniendo en el camino. Lo que hace que de verdad valga la pena seguir aquí no es el dinero, no es el éxito, no son los títulos, no es cuántos seguidores tengamos o la cantidad de gente que nos aplauda, no. La calidad de nuestra vida viene determinada única y exclusivamente por tener relaciones de calidad.